al mensaje de la palabra del Señor. Yo sé que hay gente que está pendiente esperando lo que es la predicación. Hay pastores que están al 100% ahí pendientes del mensaje de la palabra de Dios. Conozco algunos pastores que me han dicho: pastores, siempre estamos pendientes. Hay hermanos que también están pendientes. Dios bendiga a aquellos hermanos allá en Playita, hombre, que enviaron esa ofrenda para Radio Betel. Dios les bendiga ahí en Playita a toda esa gente. Quiero decirle a todos los que están ahí a través del internet que vamos a predicar un mensaje de la palabra del Señor en este momento, y quiero que vayan a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 hasta el versículo 4. Ese es lo que quiero en esta hora recalcar y hablar, y vamos a estar unos minutos predicando la palabra del Señor, y después vamos a dejar un espacio para que la gente pueda reportarse y se puedan hacer socios de este programa. Así que, ¿con cuánto? Usted sabe con cuánto. Usted lo decide en su corazón. Dice la palabra del Señor de esta manera: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero hablarles en esta hora, hermanos, el mensaje a Éfeso. La ciudad de Éfeso, los datos de sus comienzos es de una época griega en el año 356 a.C., Después de haber sido devastada esta ciudad, fue nuevamente reedificada en el año 144 después de Cristo. Fue capital de la provincia romana de Asia. Esta ciudad fue habitada para el famoso templo de Artea, que es la magia. Ahí la magia era muy practicada allí, y se distinguió este lugar por sus conjuros o sus cosas mágicas que tenían en este lugar de Éfeso. Y también Pablo visitó a Éfeso en su segundo viaje misionero. En Hechos capítulo 18 lo encontramos, y en otros viajes posterior Pablo también residió 3 años ahí en ese lugar de Éfeso. En el Nuevo Testamento leemos de personas que estuvieron allí, como por ejemplo Apolo, Aquila, Priscila, Timoteo, Erasto, Tíquico y varias personas de las que habla la Biblia que estuvieron en esta ciudad de Éfeso. Pero quiero enfocar realmente el mensaje fundamental que tiene este pasaje que hemos leído, Apocalipsis 2. Mis hermanos queridos, en este pasaje encontramos en el versículo 1 que dice, hay una parte que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Primera parte, mis hermanos, el ángel de la iglesia de Éfeso era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y por eso le escribe al ángel de la iglesia, porque no le podía escribir a los diáconos, no le podía escribir a los demás, porque el responsable de dar el mensaje allí era el pastor de esta iglesia. Y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y agrega: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aparentemente, hermano, esta palabra, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está hablando que las 7 estrellas son símbolos de los pastores de las congregaciones. En Apocalipsis 1:20 lo dice, porque claramente lo enseña el 1:20, y dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en mi mano quiere decir, y de los 7 candeleros de oro, son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermano querido, hoy en día estamos enfrentando un problema. El problema que estamos enfrentando es que hoy no hay respeto para los pastores. En esta fecha, en esta época, en este siglo que nos toca vivir, ahora no hay respeto para las familias pastorales. La gente ha acostumbrado ya a aprender a vivir sin respetar a los pastores. Y quiero decirle esto: la palabra de Dios dice, las 7 estrellas son símbolos de los pastores de las congregaciones.
estar las 7 estrellas en la mano derecha del Señor, esto nos habla, mi hermano, de la protección divina sobre los pastores y de la autoridad que Dios le ha dado a los pastores. Los pastores ejercen autoridad en el caserío, en el pueblo, en el cantón donde están predicando, porque allí no los ha puesto un hombre, allí los ha puesto nuestro Señor Jesucristo. Usted debe de saber que los pastores, mi hermano y mi hermana que me oye, deben de ser respetados. Y no porque yo sea pastor, no. Simple y sencillamente porque la Biblia así lo enseña, mi hermano. Óigame esto. Aquí estamos hablando del problema que estamos ahora viviendo. ¿Por qué razón? Porque la protección divina está sobre los pastores y la autoridad que se les delega a ellos. Los 7 candeleros representan las 7 iglesias del Asia Menor en Apocalipsis de oro. Esto es evidencia de que la presencia de Dios está en todas las iglesias. Donde quiera que haya un grupo de cristianos, allí hay presencia de Dios, porque dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿Y quién anda en medio de los 7 candeleros de oro? El Señor Jesucristo. Mi hermano y mi hermana que me oye, la iglesia del Señor donde quiera que esté, amigo que me oye, la iglesia del Señor donde quiera que esté, allí hay presencia de Dios en ese lugar. La historia se remonta a que cuando el evangelio llegó al caserío donde yo estoy ahora, se cree que cuando el evangelio llegó allí habían puros marihuaneros, puros bolos, fumadores, drogadictos, magalleros. En ese lugar había gente chiviadora, bailarines, había baile en todas las casas y cuánta cosa existía ahí en ese lugar. Pero cuando llegó el evangelio de Cristo, la presencia de Dios llegó al lugar, y ahora que la presencia de Dios está en el lugar, todo esto se va acabando, porque el evangelio de Cristo ha llegado, y donde está la iglesia de Cristo, allí está el poder de Dios, y allí está lo que Dios está haciendo para con cada persona. Mis hermanos y amigos, el Señor tiene que estar en el centro. El Señor tiene que ser el centro de la adoración en las iglesias. En la iglesia del Señor, si Él dice el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto, es porque el Señor debe de ser el centro de la adoración de esa iglesia. Mi hermano, puede estar muy bonito todo el pianista y todo lo que hay ahí, pero la adoración debe de estar puesta en el Señor Jesucristo. Y este mensaje que manda el Señor le dice, versículo 2. ¿Sabe qué? Le estaba diciendo al pastor de esta iglesia que él tenía en la mano a los pastores. Los pastores queridos, no se aflijan, hombre. No se aflijan. Si un rebelde le salió en la congregación, no se aflija, póngaselo en las manos a Dios. Si alguien le quiso hacer algo a usted, no se preocupe, que Dios lo tiene en las manos a usted. Oiga, si alguien quiere verlo arruinado a usted, no se preocupe, porque Dios está al cuidado de usted, de su familia, de sus hijos, porque Dios no desampara a sus hijos. Hermano, si alguno lo quiere destruir a usted, no se preocupe, porque el Señor está al cuidado de los pastores que Él ha mandado. Él los va a cuidar también. Óigame esto, pero aquí hay algo que le manda. Y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y le dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Óigame esto, por favor. Lo que le está diciendo al pastor de esta iglesia es, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y oiga esto. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermano, esta palabra está muy fuerte para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque debe de saber usted que el Señor conoce tus obras y mis obras. Pero esto que le dice, yo conozco tus obras. Le voy a decir a usted que la iglesia de Éfeso era una iglesia de buenas obras. La iglesia de Éfeso era una iglesia de buenas obras. Era una iglesia trabajadora. La iglesia de Éfeso era una iglesia paciente, tenía paciencia.
La iglesia de Éfeso era una iglesia firme en sus convicciones, en sus creencias. La iglesia de Éfeso era una iglesia que discernía, pensaba. La iglesia de Éfeso era una iglesia que no comprometía sus intereses con nadie. La iglesia de Éfeso era una iglesia sufrida. La iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba para la gloria del Señor. La iglesia de Éfeso era una iglesia que perseveraba y no desmayaba. Y el mensaje que Dios le manda a través del pastor, escribiéndole al ángel de la iglesia, el mensaje que le manda es este mensaje. Yo conozco tus obras. Yo sé que eres una iglesia de buenas obras, le dice el Señor. Yo no sé cómo sea, usted será de buenas obras o será de malas obras, pero recuerde que las obras con usted siguen después de que se muere. Entonces, le dice, yo conozco tus obras, hacían buenas obras. Por eso no me extraña que la gente hoy en día, pues diga, no, esa iglesia está en un gran apogeo porque hacen buenas obras. Segundo lugar, esta era una iglesia que trabajaba, era una iglesia trabajadora, la iglesia de Éfeso. Hermano, yo no sé con cuál iglesia usted se va a identificar, pero son 7 iglesias de las que habla Apocalipsis y mi propósito es darle continuidad hasta las 7 iglesias, los 7 mensajes. Y óigame esto, esta era una iglesia paciente, una iglesia trabajadora, una iglesia que tenía paciencia. ¿Por qué tenía paciencia? Porque soportaba aquello que estaba pasando ahí. Era una iglesia que entendía, discernía, hermano. Lamentablemente hoy los pastores nos hemos ido, como alguien dijo, palabra vulgar allá, en la chicagüita. No hemos aprendido a discernir las cosas. Ahí andamos con un montón de predicadores para arriba y para abajo. Predicadores que se dicen ser evangelistas y pastores y no lo son. Y como no los probamos, nunca los hallamos mentirosos. Montón de cantantes para arriba y para abajo, hermano, que ni cristianos son los bandidos. Y ahí estamos nosotros que cantando. No, tenga cuidado usted. Yo no vengo a difamar a nadie, pero sí vengo a decirle a usted que debemos de discernir nosotros. Debemos de conocer nosotros. Montón de gente actualmente, hermano, que dicen ser evangelistas y no lo son. En el cantón donde ellos no los conocen como predicadores. Los conocen como malcriados y personas irrespetuosas. Pero en otros lugares son evangelistas. Y óigame esto, la iglesia de Éfeso era una iglesia que discernía porque le dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Hermano, ¿qué le cuesta a usted probar si en verdad es un predicador o no lo es? ¿Qué le cuesta a usted probar si en verdad es evangelista o no lo es? Porque lamentablemente, hermano, y yo no soy compartible a esto, muchas veces hay predicadores que van a los lugares y por supuesto los pastores del mismo lugar tienen la culpa y van a sacarle ofrenda a la gente. Y que mire que mi esposa está enferma, y que mire que mi mamá está enferma, y que mire que mis hijos están, y comienzan a sacarle pisto a la gente. Si usted lo llevó de evangelista, iba de evangelista, no a pedir. Entonces, entiéndame esto. Ahora, hay una cosa más. Esta iglesia era una iglesia que no comprometía sus intereses. La iglesia de Éfeso era una iglesia que no crea que por un bote de pintura se iba a vender para los políticos. La iglesia de Éfeso era una iglesia que no porque le decían que le iban a mandar buenos escritorios para el templo, iban a vender los principios cristianos. Porque lamentablemente esto pasa, la gente hoy en día por una mesa que te dé para tu casa o para la iglesia ya quiere mandar en la iglesia. No, pastor, usted párese donde se debe de parar como siervo de Dios y enséñele a la gente que la iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo y no de ningún fulano de allí. La iglesia es la iglesia del Señor. Esta era una iglesia que no comprometía sus intereses. Era una iglesia, hermano, que no comprometía nada. Esta era una iglesia, la iglesia de Éfeso era una iglesia que mantenía los principios cristianos. ¿Cuánta gente hoy en día, hoy para la política, muchos se venden por una camisa, por una gorra, por una bandera? Y ahí andan dándose el color para arriba y para abajo. Y dejaron por un lado el mensaje de la palabra del Señor. Pastores que dejaron el ministerio por meterse a la política. Y cuánta cosa ha pasado por todos lados. Y ahora la gente no quiere entender. Y el Señor le habla a esta iglesia y le dice, yo conozco tus obras. Era una iglesia, hermano, sufrida. Era una iglesia que trabajaba para la gloria de Dios. Por eso es que ahora, hermano, si usted va a trabajar en la obra del Señor, no se ande quejando, hombre. No ande diciendo, ay, que viera cómo está esto usted. Que viera qué difícil es ser pastor. Y si es difícil, ¿por qué no se va a dormir a la casa? ¿Quién le dijo a usted que ese trabajo es fácil? La iglesia del Señor, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción.
Pero confiad, dijo, porque yo he vencido al mundo. Hermano querido, esta iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba para la gloria del Señor. Era una iglesia que perseveraba y no desmayaba, hermano. Una iglesia que perseveraba en la obra del Señor y no desmayaba. ¿Cuánta gente ahora quizás ya dieron un paso atrás? ¿Cuánta gente hoy quizás ya retrocedieron? ¿Cuánta gente ha dejado de seguir en el camino del Evangelio y ahora van rumbo atrás? ¿Por qué razón? Porque no entendieron que el mensaje de Dios era este, que Él conocía tus obras y Él te va a pagar de acuerdo sean tus obras. Ahora, esta amonestación que le dice, yo conozco todas tus obras. Él conoce las obras de cada uno de nosotros. Sean buenas, sean malas, Él las conoce. Pero claramente le está diciendo, yo conozco tus obras. Pero le dice algo. Aunque era, ya se lo dije, era una iglesia que hacía buenas obras. Era una iglesia trabajadora. Era una iglesia paciente. Era una iglesia firme. Era una iglesia que discernía. Era una iglesia que no comprometía sus intereses. Era una iglesia sufrida. Era una iglesia que trabajaba para la gloria del Señor. Era una iglesia que perseveraba y no desmayaba. Pero también había una amonestación para esta iglesia. Y le dice claramente, pero tengo contra ti, oiga esto, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora. Porque le dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué bonito. Hasta allí estábamos bien. Pero en el versículo 4 le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, esta iglesia había perdido espiritualmente. Esta iglesia había perdido terreno. Esta iglesia había perdido espiritualmente. Porque ya los miembros de la iglesia de Éfeso antes llegaban alegres a la casa del Señor. Los miembros de la iglesia de Éfeso antes entraban por las puertas con acción de gracia, por los atrios con alabanza. Ahora ya no. Ahora entraban quejándose. ¿Cuánto trabajo hemos tenido? ¿Cómo hemos ayudado a aquel? ¿Y cómo le hemos dado al otro? Porque sabe usted que hay gente que cuando da algo lo publica que dio. Usted no debe andar publicando lo que da. Usted lo dio, délo para la gloria de Dios. Porque hay gente que ni da nada, pero son los que llevan más para la casa. Ese es un problema en la iglesia del Señor. Y yo conozco tus obras. Y óigame esto. Había perdido espiritualmente porque ya la gente de Éfeso que trabajaba para la gloria de Dios, ahora ya no trabajaban para la gloria de Dios. Ahora trabajaban para sus propios intereses. Yo no sé si usted sabe, pero hay gente que cuando hacen festividades en las iglesias, cuando se hacen festividades en las iglesias, son los que menos dan, pero son los que más llevan para la casa porque estuvieron cocinando. Hay gente en las iglesias que usted los ve, son las hermanitas que están ahí cortando la carne de la vaca que destazaron para la festividad, y ellas son las que llenan las bolsas del delantal para llevárselos para la casa. Entonces, ¿por qué estás trabajando allí? ¿Por ganancia o por qué? Pero recuerda, Dios conoce tus obras. ¿Cuánta gente hay hoy en día que no dieron nada para la festividad, pero cuando van para la casa, vaya a revisar la casa, allá está la mejor verdura, allá está la mejor carne de la res que destazaron, allá están las mejores cosas, los hijos de ellas son los primeros que comen carne ahí? Y todo esto sucede en las iglesias porque la gente ha dejado de trabajar para el Señor, trabajan para sus propios intereses. Y por eso le dice, yo conozco tus obras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has desmayado, no tienes el primer amor. A lo mejor usted era uno de los que llegaba y decía, voy a limpiar esta banca ahora, voy a dejarla bien limpia para que se sienten mis hermanos. Ahora ya no, ahora solo limpia la parte donde usted se sienta y dice, ahí que vean si lo quieren limpiar los demás, porque estás perdiendo el primer amor. Quizás usted era uno de esos que decía con gozo y alegría cuando el pastor promovía un proyecto en la iglesia, usted era el primero que daba para ese proyecto. Ahora ya no da nada, al contrario, sirve de piedra de tropiezo. Usted ha perdido el primer amor. Quizás usted decía, pero dentro de 2 años yo voy a ser mejor, y ahora se ha vuelto el maduro. Quizás usted ha perdido el primer amor ahora. Quizás usted ha dejado el primer amor. ¿Cuánta gente que se fue para los Estados Unidos dijeron, cuando
yo llegue a Estados Unidos voy a ayudar a la iglesia del lugar donde yo me crecí, voy a ayudar a los miembros de ahí. Y ahora que estás en los Estados Unidos, ni te congregas, ni te has reconciliado, ni vas a la iglesia, solo te acuerdas que cantabas en aquel tiempo. Pero ahora Dios te habla y dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tienes que volver al primer amor. La iglesia de Éfeso había trabajado espiritualmente, pero ahora estaban perdiendo espiritualmente. Ahora la iglesia de Éfeso ya no se congregaban. Ahora llegaban a los 8 días. Antes no, antes llegaban todos los días al culto. Iba a haber ayuno y ahí estaba en el ayuno. Ahora ya no. Antes era uno de los que se sentaba en las bancas de adelante. Ahora aquel miembro de la iglesia de Éfeso se sienta en las últimas bancas de atrás. Antes era el que cantaba con gozo. Ahora si no está la guitarra y si no está el micrófono, no canta. ¿Por qué? Porque perdió el primer amor. Antes era uno de los que más hacía la limpieza en el templo. Ahora se pone a llorar cuando le dan la limpieza en la casa de oración. Ha perdido el primer amor. Antes usted era uno de los que iba a los evangelismos. Ahora no va porque perdió el primer amor. Antes usted era uno de los que congregaba cada día en la iglesia, se reunía, motivaba a los hermanos. Ahora usted es una piedra de tropiezo que anda desanimando a los demás hermanos. Ha perdido el primer amor. Antes usted era uno de los que hablaba desde el púlpito que había de que ayudar en los proyectos. Ahora usted es el que está diciendo que no ayuden en nada porque usted perdió el primer amor. Recuerde entonces, si el recordatorio es esto: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había perdido comunión esta iglesia. Eran unos cristianos que se unían, pero ahora ya no, ahora estaban divididos. Ahora ya no estaban unidos para poder congregarse y adorar a Dios. Ahora estaban divididos. Ahora ellos se habían dividido ya. Hermano, cuánta gente que antes eran buenos cristianos en las iglesias. Cuánta gente que antes eran buenos evangélicos, buenos predicadores. Una vez Dios les proveyó carro, una vez Dios les dio dinerito, una vez Dios les proveyó vacas. Ahora solo cuidando la vaca, cuidando el carro y cuidando la casa pasa y no se congrega. Ay, no, hermano, es por la vaca, es por la casa. Y antes ni puertas tenía la casa. Y ahora que tiene buenas puertas pasa cuidándola usted. Hermano querido, hemos perdido comunión en la iglesia. Antes usted era uno que decía, pastor, y no va a haber culto mañana. Y viera que yo me siento vacío, que no haya culto mañana. Ahora no. Ahora, pastor, muchos cultos hace usted. Y la gente no va a andar con usted. Y comienza la tontería. ¿Por qué? Porque estás perdiendo el primer amor. Y de repente el diablo te va a pegar un solo toque y te va a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tu primer amor. Es necesario que volvamos al primer amor, hermanos queridos. En el primer amor, no, hombre. En el primer amor nosotros le ayudábamos al pastor a cargar las bocinas para ir al campo blanco. En el primer amor llevábamos el piano para el campo blanco. En el primer amor llevábamos los instrumentos. Cuando estábamos en el primer amor, nosotros íbamos a los campos blancos. Llevábamos las bocinas de intemperie, conectábamos las bocinas de intemperie. En el primer amor nosotros andábamos en todas las campañas. En el primer amor nosotros apoyábamos los proyectos de la iglesia. Pero ahora que se te acabó el amor, ahora usted si quiere va y si no, no. Se queda en la casa durmiendo. Y se queda diciendo qué tontos son, ahí van otra vez para otro culto. Si uno no se va a salvar por congregarse. Mire, la gente que pierde el primer amor, hermano. Esa gente está, olvídese, eso es para hacer lo que revive es difícil, solamente la misericordia de Dios. Hay gente que se complace en estar haciendo cosas para que la demás gente no se congregue, haciéndole males a los demás, haciendo males a otros para alegrarse. La gente que pierde el primer amor le vale hacer lo que quiere porque han dejado el primer amor. Pero el Señor claramente está diciendo ahora, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has desmayado, ya no te congregas, ya no estás yendo al culto, ya no cantas como antes. Ahora cantas medio tartamudeado ahí porque ya no quieres cantar. Se te ha olvidado el primer amor. Los amenes que dabas antes a toda garganta, ahora lo haces a tipo católico ya, porque ya perdiste el primer amor. Antes eras uno de los que ayunaba, ahora no ayunas nada porque le echa la culpa a la gastritis. Antes eras uno de los que llegabas al templo con devoción, te arrodillabas en el altar a darle gracias a Dios porque llegaste. Ahora ya no oras cuando entras a la casa de oración porque has perdido tu primer amor y es necesario que te vuelvas. Esta iglesia de Éfeso había perdido comunión. Esta iglesia de Éfeso había perdido entusiasmo de sus miembros. Ay, la iglesia del Señor cuando cae en el desánimo,
es una tristeza. Cuando la iglesia del Señor cae en la comodidad espiritual es una tristeza. Cuando la iglesia del Señor cae en un retardo espiritual es una tristeza. ¿Por qué razón? Porque, hermano querido, cuando usted anda en el primer amor, usted vive gozoso, usted vive alegre, le habla a medio mundo. Pero cuando usted se va cayendo el primer amor, usted va decayendo, va decayendo, va decayendo. Por último se sale de la iglesia y comienza a hablar del pastor, comienza a hablar de los diáconos, comienza a hablar de los miembros y ahí anda criticándolo afuera, diciendo que el pastor aquí, que los diáconos aquí, que los líderes aquí, que toda esta gente aquí. Comienza a hablar de medio mundo porque ha perdido usted el primer amor. Cuando pierde el primer amor, por supuesto, hombre. Usted se va a la cantina. Yo vengo aquí a la cantina porque los hermanos de la iglesia son unos grandes malos. Sí, tranquilo, en la cantina solo gente buena hay. Deja que te peguen un garrotazo. Y de no, yo me vengo para acá porque mire, usted allá en la iglesia solo malos hay. ¿Y quién le ha dicho a usted que allá hay buenos? Ahí están los meros malos que Dios ha convertido. Óigame esto, por favor. Pero cuando se pierde el primer amor, la gente se va, la gente se aleja, la gente se va de la iglesia y van culpando a medio mundo. Y ojo con esto, cuando alguien cae del evangelio, no crea usted que porque se emboló se cayó del evangelio. No, este perdió el primer amor hace un tiempo atrás. Y como perdió el primer amor, vino decayendo y vino decayendo. Por eso todo aquel que me está oyendo ahora, que se ha alejado del camino del Señor, es tiempo de que vuelva, reconozca que cayó, que reconozca que se alejó, reconozca que perdió el primer amor y que lo recupere ahora y que comience a servir ahora y que trabaje ahora, hoy más que nunca, porque tenemos tiempo, tenemos el momento para poder llevar una palabra de esperanza y ahora todavía usted lo puede hacer porque mañana puede ser que no exista para usted. Tiene que levantarse ahora. Tiene que levantarse y esta amonestación que le hace es: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le hace un recordatorio y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Óigame esto, mi querido hermano. Recuerda por tanto de dónde has caído. Alguien quizás me diga: pastor, viera yo cuando era cristiano cómo cantaba en la iglesia. ¿Pero qué pasó? ¿Cuándo te vas a levantar? Quizás usted me diga: pastor, cuando yo era diácono en la iglesia yo le digo cómo trabajábamos. ¿Pero qué pasó? Perdiste el primer amor y ¿por qué no te levantas? El recordatorio del Señor aquí es: por tanto recuerda de dónde has caído. Y alguien me diga: pastor, yo caí hace 20 años. Es que no interesa, solo recuerda de dónde caíste. Recuerda dónde Dios te tenía. Recuerda los privilegios que Dios te había dado. Y ahora reconócelo y vuelve al primer amor una vez más. Acuérdate, por favor. Cada uno de los miembros de esta iglesia tenía que hacer un inventario personal, tenía que recordar, era volver a acordarse de dónde estaban en relación con Dios. Hay gente que se ha ido para Estados Unidos y agarren esto por favor los que están viendo y los que están oyendo. Se fueron para Estados Unidos y al llegar allá se les olvidó el culto de acción de gracia que prometieron. Algunos que se fueron para Estados Unidos y le dijeron: Señor, si me llevas con bien te voy a servir, y puestos allá le están sirviendo al diablo. Mucha gente que se alejó de este país por la pobreza, por cuánta cosa hay aquí, al llegar allá dijeron: yo te voy a servir, Señor, si todo me sale bien en el camino. Y Dios te guardó, Dios te llevó con bien, y ahora te has degenerado y te has alejado del camino del Señor y te has ido a hacer rienda suelta a las cosas y se te ha olvidado. Pero ahora Dios te está hablando una vez más: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Acuérdate, hermano que me está oyendo ahora, que cayó hace tiempo atrás y le han dicho que usted no tiene esperanza, que alma que pecare morirá. Deje esas cosas por un lado y acuérdese lo que Dios está diciendo. Recuerda por tanto de dónde has caído, y viene la palabra: y arrepiéntete, arrepiéntase y comience a hacer las primeras obras, porque si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré el candelero, quitará la iglesia, ya no te va a anunciar la iglesia. Hermano querido, hoy es tiempo de que te vuelvas al Señor. De nada vale recordar si no hay una actitud para cambiar, hermano.
Usted puede acordarse, ay hermano, es que viera yo cómo era con la guitarra. Oye, cuando yo era miembro de esa iglesia, pastor, no hombre, yo le aseguro, los ángeles del cielo bajaban a la hora que yo estaba tocando la guitarra. Pero ¿de qué te sirve? Si no te arrepientes y te pones a cuentas con Dios, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve que ahora estés diciendo que eras y ya hoy no te quieres arrepentir? ¿De qué te sirve? Por favor. De nada. Miren, muchas congregaciones dejan de ser candeleros porque no se quieren arrepentir. Congregaciones enteras que han dejado de alumbrar en la comunidad porque no quieren arrepentirse delante de Dios. Pastores que me están oyendo, si fallamos a Dios, arrepintámoslo delante del Señor. Arrepintámoslo de todo corazón y sirvamos a Dios. Comencemos a hacer las primeras obras y Dios te va a dar prosperidad. Dios te va a levantar en el ministerio, te va a prosperar tu ministerio cuando te pongas a cuentas con Dios, porque no quiere decir que un pastor no va a fallar, es humano y va a fallar de un rato a otro, pero hay que ponerse a cuentas con Dios para que Dios pueda perdonarte y te pongas a cuentas con Él y Él pueda hacer de ti un vaso útil para su honra y para su gloria. Es necesario que nos pongamos a cuentas con el Señor. Esta iglesia agradaba a Dios porque aborrecía a los nicolaitas. Pero al Señor hay que agradarle en todo, hermano, no solo en una cosa. Usted quizás diga, ay pastor, yo agrado a Dios porque doy los diezmos. Deje esas cosas por un lado, hombre. Usted debe de agradar a Dios por su obediencia y su consagración al Señor. Si usted es uno de los que más diezma en la iglesia, pero anda en pecado, esos diezmos no le sirven para salvarse a usted. Si usted es uno de los que da más dinero para que se construyan los templos, pero si no se arrepiente, se va a ir al infierno usted. Y usted quizás me diga, pero es que un tiempo yo fui cristiano, pastor. Eso no interesa. Usted tiene que arrepentirse ahora y buscar el perdón de Dios para que tenga la salvación de su alma. De lo contrario, no va a tener nada. El Señor le está diciendo, recuerda de dónde has caído, papá. Acuérdate de dónde te has caído. ¿Por qué razón? Porque si tú no recuerdas de dónde has caído, yo te voy a quitar de ti el candelero. Pastores que me oyen, acuérdense ustedes lo que eran antes. Usted era uno de los que se paraba en un altar y gritaba que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pues no calle eso. Sígalo gritando. Sígalo diciendo. Si usted era uno de los que decía que ese montón de mujeres empantalonadas y ese montón de mujeres viviendo como les da la gana no van al cielo, no lo calle, sígalo gritando todavía. ¿Por qué razón? Porque el Señor no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Si usted era uno de los pastores que se paraba y decía que los chismosos, los habladores no van a ir al cielo, sígalo gritando todavía, porque es verdad, la palabra de Dios así lo dice. Si usted era uno de esos pastores y ahora abrió la puerta y ahora se le dio libertinaje en la iglesia, pues que le aproveche, pero al final usted no va a ir al cielo. Solo acuérdese de este llamado. Y aquí viene lo último. Los nicolaitas, hermanos, era una secta o grupo religioso. Ahí en ese lugar donde estaba la iglesia de Éfeso. Y entonces en ese momento es que la iglesia de Éfeso los aborrecía a ellos como usted. Usted quizás aborrece aquella idolatría del catolicismo. Usted las aborrece y qué bueno que aborrezca eso. Pero el Señor te está diciendo, acuérdate de dónde has caído. Porque hay gente que está caída del evangelio, pero aborrece lo que hace el católico. Y dice, no hombre, si eso no está haciendo nada. Pero tú tampoco estás haciendo nada por no arrepentirte. Te tienes que arrepentir también. Tienes que buscar el perdón de Dios también. Alguien dice, no, pastor, yo sé que irse a las playas es pecado. Hoy en esta Semana Santa, imagínense. Pero si no te arrepientes, también te es pecado. Todo esto tiene mucho que ver. Termino con esto. Viene una promesa. Y dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A quién? Al que venciere. Este árbol de la vida se nos dice que está en medio de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:2. Ahí lo dice. Y otra cosa, ese árbol de la vida representa la comunión divina con los creyentes. Ese árbol de la vida nos habla de las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Hermanos, en el primer amor cantábamos. En el primer amor orábamos. En el primer amor ayunábamos.
En el primer amor nos encerrábamos con la familia y orábamos unidos. Ahora que perdiste tu primer amor, ya no tienes tiempo para orar. No tienes tiempo para cantar al Señor. No tienes tiempo para congregarte. El negocio te ha quitado el tiempo de congregarte. No te preocupes, ya Dios llegará a quitarte el negocio. Ya Dios te va a hacer que te vayas a la quiebra. No te preocupes, el ganado que tienes, ya Dios te mandará un rayo a ese ganado y te lo matará, porque por eso no te estás congregando. Óigame, para Dios no hay nada imposible. Y esto que yo te digo ahora, recuerda de dónde has caído. Pecador que me está oyendo, descarriado que me oye ahora, usted que no se ha arrepentido, piense, el Señor hoy lo está llamando a usted. ¿Por qué Dios ya no quiere que siga así usted? Él quiere que usted se arrepienta. Nunca es tarde para volver a tener el primer amor, mi hermano. Nunca es tarde. El tiempo de volver a tener el primer amor es ahora y no mañana. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Padre, gracias por este momento. Gracias por esta palabra que hemos predicado en este lugar, Señor. Te pido, Dios, que bendigas la audiencia que tenemos a través de radio, a través de Facebook. Señor amado, gracias por cada una de estas palabras que has dado a cada persona. Señor, te suplico que toques corazones, Señor amado, en el nombre de Jesús. Si alguien quiere reconciliarse en esta hora, puede hacerlo, repita conmigo. Y si alguien quiere recibir a Jesús, hágalo también y diga conmigo: Señor Jesús, me arrepiento delante de ti. Reconozco que perdí el primer amor, pero ahora te pido que me laves con tu sangre. Anota mi nombre en el libro de la vida. Renuévame y cámbiame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, gracias por esas almas que hoy se reconciliaron, Señor. Muchas gracias. Te pido, Dios, que bendigas a cada uno de los oyentes que se va a comunicar en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Qué bueno que hemos predicado la palabra del Señor, mis hermanos. Ahora tenemos el espacio de que usted pueda reportarse para ser parte de este trabajo, de este programa, ser socio de la radio. Si usted es amante de la palabra del Señor, no lo hicimos antes del mensaje porque alguien podía decir: no, es que no me gustó como predicó el pastor. Así que si usted va a ser socio, usted va a ser socio aún con este mensaje que le hemos predicado ahora. Así que esperamos la primera llamada o algún mensaje que tengamos por ahí. No, ahorita mensajes no. Quiero saludar de una manera muy especial a toda esta gente que nos están viendo. Liliana Guevara, de bendiciones, hermano Jacob, dice: bueno, Dios le bendiga. Carlos Flores nos está viendo, Dios le bendiga. Benjamín Díaz también. Juan Carlos Amaya, Rubí Escobar, Dios le bendiga, hermana. Rosa Mesa de Cabrera, Dios le bendiga también a la hermana que está ahí conectada. Darwin Ramos, Dios le bendiga. Walter Benítez, Dios le bendiga. Carmen Hernández, ahí tenemos a Isaí Guevara. Tenemos, bueno, cuánta gente está ahí conectada. Dios les bendiga a todos ustedes. Si quieren ser parte de este programa y quieren ser socio de este programa, pueden hacerlo llamando o escribiéndonos al número de acá de cabina de radio. Tengo algo por ahí. Dice por acá: Dios le bendiga a mi hermano. Yo quiero reconciliarme con mi Dios. Yo le he estado fallando mucho y quiero que mi Dios me perdone los pecados. Amén. Entonces, si se va a reconciliar con el Señor, ore conmigo de esta manera y dígale: Señor Jesús, reconozco que te he fallado. Ahora me arrepiento delante de ti. Perdona todos mis pecados. Líbrame de volver a caer ahí. Te pido que me laves con tu sangre y que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga a esa persona que hoy se reconcilió con el Señor. Que Dios le bendiga. Siga adelante sirviendo al Señor. Estamos esperando una llamada, o nadie va a llamar ahora. A lo mejor nadie quiere llamar ahora. El mensaje está predicado. Usted está reflexionando ahí en su casa. Tenemos solamente, ¿cuántos minutos ahí? Tenemos 10. 10 minutos exactos para que usted pueda reportarse en esta hora. Si lo va a hacer, hágalo de una vez ya, porque ya el tiempo corre y tenemos que cerrar este programa. Ahí está la primera llamada. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sí, dígame, hermano.